Pero ¿por qué fracasó Jeroboam? Porque dejó de lado la palabra de Dios. Porque cuando pensaba, no pensaba de acuerdo a la palabra, sino que analizaba su vida y las circunstancias que vivía de acuerdo a su mente carnal y no de acuerdo a lo que la palabra del Señor había dicho. Eso nos ocurre muchas veces a nosotros cuando enfrentamos desafíos, cuando nos encontramos en dificultades, cuando estamos enfrentando situaciones muy complicadas en nuestra vida. Pudiera ser un problema matrimonial, un problema familiar, pudiera ser un problema en el área laboral, pudiera ser un problema económico, pudiera ser alguna enfermedad que nos está llevando al límite de nuestra resistencia, y cuántas otras cosas pudiéramos mencionar que tensan nuestra vida, que nos llevan a momentos decisivos en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en esos momentos de dificultad? ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos de adversidad? Cuando la enfermedad, en lugar de ser sanada, empeora. Cuando la situación económica, en lugar de mejorar, va empeorando cada vez más. Cuando esos problemas que tenemos con personas que nos rodean van empeorándose cada vez más y estamos enfrentando situaciones difíciles, situaciones adversas. ¿Qué es lo que llega a nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos que prevalecen en nuestra mente? Son aquellos pensamientos que están cargados de ideas de venganza, de ideas de tratar a las personas o a los problemas de una forma en que nosotros que conocemos la palabra bien sabemos que no es la forma adecuada ni sabia de tratarlos, o somos personas que vamos a la palabra y encontramos en ella aquel consuelo, aquella fortaleza y aquella dirección que nosotros necesitamos para enfrentar las adversidades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Jeroboam se equivocó, porque el hecho de estar viendo a muchos israelitas que cruzaban la frontera de su reino y que enriquecerían, digámoslo de esta manera, la administración de Roboam, si Jeroboam hubiera pensado de acuerdo a la palabra, hubiera recordado tan solo la palabra que había recibido de boca del profeta silonita en aquella tarde a las afueras de Jerusalén, si tan solo hubiera recordado la palabra y hubiera hecho memoria de ella, si la hubiera llevado a la práctica, entonces la historia de Jeroboam hubiera sido totalmente diferente, hubiera sido totalmente distinta. Y no es que Jeroboam había olvidado la palabra, él la recordaba muy bien, porque un tiempo después, cuando su hijo enfermó, él sabía que estaba mal con Dios, y su hijo enfermó y de muerte, y le dijo, él sabía muy bien que al llegar al profeta, el profeta lo reprendería. Entonces por eso Jeroboam no va a él, sino que le pide a su esposa que vaya a consultar al mismo profeta que le había dicho que sería rey. Y le dijo a su esposa, disfrázate, que no sepan que eres la esposa de Jeroboam. Pero de nada le sirvió, porque aun cuando Ahías ya estaba ciego por la vejez, cuando escuchó los pasos de la esposa de Jeroboam que entraba disfrazada, él sabía
que era la esposa de Jeroboam, y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, porque he sido enviado a ti con una revelación dura. Nomás pongas el pie en la ciudad, se muere tu hijo. Y así ocurrió. En el momento en que la esposa de Jeroboam puso los pies en la ciudad, en ese momento murió Abías, hijo de Jeroboam. Pero oiga bien, ¿qué es lo que quiero mencionar de este detalle? Jeroboam le dijo a su esposa: ve al profeta Ahías, el que me dijo que sería rey. Él lo recordaba. Él se recordaba de la palabra. Sin embargo, en sus conflictos no llevó a la práctica esa palabra. No trajo a la memoria esa palabra. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, dejamos de lado la palabra y actuamos de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, y actuamos de acuerdo a lo que nosotros sentimos en nuestro corazón hacer, es ahí cuando nosotros fracasamos. De pronto hay personas que dicen: he sentido en mi corazón hacer tal cosa. Hermano, no le crea a su corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? No le haga caso a sus corazonadas. No le haga caso a las emociones. No le haga caso a nada de eso. Hágale caso a la palabra de Dios. Porque la palabra es segura. En la carta, en una de las cartas que se conoce, creo que es, si mal no estoy, es segunda de Pedro, dice: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria. Pero a continuación dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero vea usted, Pedro está describiendo una experiencia personal. Cuando vio a Jesús en el monte, conocido como de la transfiguración, era una experiencia personal y espiritualmente intensa. Pero él dice: pero tenemos la palabra profética que es mucho más segura que las experiencias intensamente espirituales que nosotros hayamos tenido. No le haga caso a otra cosa, sino a la palabra. Cada vez que oímos una enseñanza, cada vez que oímos una profecía, todo tenemos que colarlo bajo el crisol de la palabra. ¿Me está oyendo, hermano? Cada vez que usted tome decisiones en su vida para enfrentar esas situaciones que le desesperan, que le entristecen, que le golpean, cada vez que usted piense en cómo resolver sus problemas, vaya siempre a la palabra de Dios. No le crea a su corazón, no le crea a sus sentimientos. No se apoye en su propia prudencia. Fíese del Señor de todo su corazón. Fíese de la palabra de todo su corazón. Porque si hay algo firme, si hay algo estable en un mundo tan inestable, es la palabra del Señor. Y por algo el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
Nada más seguro que la palabra. Lo que pasa es que algunas veces tomamos decisiones que parecen lógicas y estratégicamente más viables que lo que Dios ha dicho. Porque si analizamos la decisión de Jeroboam para contrarrestar eso que realmente no era un problema, porque ya Dios le había dicho que le daría una casa firme, eso sí, con la condición que guardara la palabra. Si Jeroboam, o más bien, si analizamos la propuesta de Jeroboam, lo que él hizo para resolver eso que él creía un problema, vamos a darnos cuenta que tenía lógica. ¿Cómo se lo explico? Es como que aquí tuviéramos acá el mapa de Israel. Jerusalén está ahí por donde están esos parlantes. La frontera de Judá llega hasta por ahí, y de aquí hasta allá es Israel. El territorio que gobernaba Jeroboam. Y cada vez, como ya lo dije, que habían fiestas importantes, miles iban a Judá, al templo, a Jerusalén. Entonces Jeroboam, para contrarrestar eso que él creía un problema y que realmente no lo era, construyó 2 altares y puso uno en un lugar llamado Betel, que quedaría más o menos por acá, y otro becerro que puso en un lugar llamado Dan, que quedaría por aquí. Entonces los judíos que vivían más al sur y podían llegar más cerca de Jerusalén, ahora ya no habría necesidad de cruzar la frontera porque tenían ahí un santuario en Betel. Y a los que les costaba más ir a Jerusalén, ahora tenían un santuario en Dan. Entonces, políticamente hablando, administrativa y estratégicamente hablando, la decisión de Jeroboam tiene un 10. Porque le facilitó las cosas, entre comillas, a los súbditos de su reino. Tenía lógica. Pero, tenía lógica y estratégicamente era más viable y más económico. Pero no era lo que Dios había dicho. Entonces hay cosas que usted piensa hacer y tiene lógica. Tiene lógica. Usted es un muy buen pensador, es un buen estratega, es un buen administrador, pero cuidado, no será que esa decisión estratégicamente viable está en contra de lo que Dios espera de usted. ¿Me están oyendo, hermanos? Así que para enfrentar las adversidades no debemos hacer lo que estratégicamente es más viable. No debemos hacer lo que es más práctico. Lo que debemos de hacer es lo que Dios aconseja hacer. Es lo que Dios en su palabra nos manda hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces para resolver los problemas que tenemos, o más bien, para resolver muchas veces los problemas que tenemos, el camino fácil no es la respuesta.